Hoy en 678 nos visitan los ministros Julio Alac y Héctor Timerman. Los acuerdos Argentina-Irán y Estados Unidos-Irán generaron una distinta vara. Facebook de la presidenta Cristina Kirchner. Diálogo con Irán. Doble estándar mediático, político y casi te diría hasta moral. Califican de histórico si el que habla con Irán es Estados Unidos. Histórico diálogo de Estados Unidos con Irán después de 34 años. Obama y Rouhani ponen fin a 34 años de silencio entre Estados Unidos e Irán. Histórico diálogo. Se ha producido un histórico diálogo entre Estados Unidos e Irán. Histórico diálogo entre Estados Unidos e Irán. Entonces, del histórico diálogo Estados Unidos-Irán, pasamos al diabólico pacto Argentina-Irán. AMIA, el vergonzoso acuerdo con Irán. Diario Clarín por Van der Koy. Otra densa cortina de humo por Joaquín Morales Solá. La presidenta renunció a la verdad argentina sobre el criminal atentado a la AMIA. Si nosotros hablamos con los iraníes es un pecado mortal. Ahora se sienta Estados Unidos a hablar con Irán y es un logro histórico. La entrevista de Cristina Conrial crispó sobremanera a los muchachos. Quiero decir algo para lo que hice. No se editó. Fue una de las cosas que se convino. No editarla. Evidentemente la edición es una herramienta fundamental para hacer aparecer al entrevistado sin ningún tipo de fisuras. Presidencia editó el programa. O sea, editar quiere decir elegir qué partes van. Imagínense que en cambio de ir todo este programa entero van partes del programa. Bueno, elegir esas partes se llama editar. No se editó. Ya cuenta que Kirchner le dijo, aunque midas 80 puntos, más que yo voy a ser yo. Es una cosa muy inquietante. Sí, yo pensé, lo mató ella esa noche. No, ahí... ¿Por qué? Sí, yo pensé, lo mató ella esa noche. No, ahí... ¿Por qué? Eso fue lo que provocó que ella fuera y lo besara en la boca. El beso de la muerte. ¿No tenés miedo? Yo sí tengo miedo. Yo la verdad que no tengo miedo. Tenemos Te juro que que tengo discutir, miedo. tenemos que discutir mucho. ¿De qué tengo miedo? Me estoy inquieta. Estoy todo el tiempo inquieta. ¿Pero qué te va a pasar? Porque me da miedo lo que está pasando, Julia. ¿No entendés? Porque estoy asustada. Sí, yo pensé, lo mató ella esa noche. No, ahí... ¿Por qué? Y la verdad me da miedo. Me da mucho miedo. Y me da miedo a veces decir lo que pienso. Sí, yo pensé, lo mató ella esa noche. No, ahí... ¿Por qué? Gravísima crisis en Estados Unidos. El gobierno de Obama sin presupuesto. Los Estados Unidos que no aprobó el presupuesto y se dará el cierre de gobierno. La administración de Obama estará forzada a prescindir de 800.000 funcionarios y pérdidas por más de $1.000 millones. Las cosas tienen que salir, pueden salir por ley o por presión. Y creo que el punto donde el gobierno va a tener que ceder a la agenda de la oposición en muchísimas cosas es presupuesto. Si no se queda sin presupuesto. Creo que el juego de ellos va a ser esto y yo les contesto, no jueguen con ello, porque al final le derogamos, que además lo vamos a hacer, en presupuesto. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio, buen tropero en la partida, miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Otro día de tremendas noticias. 1000 rock and rolls desde los satélites. Increíblemente sin repercusión. Hoy acabo de inaugurar el satélite ARSAT número 1. Quiero decirles que además solamente hay 2 países en América que están produciendo esto que inauguramos hoy. Uno es Argentina y el otro es Estados Unidos de Norteamérica. 2 voces que suman y mucho. Hablar de política es como difícil porque está hecha por seres humanos la política. Entonces, y los seres humanos acá en la Argentina somos personajes extraños, ¿no? Es muy raro, es como una gran telenovela donde obviamente algunos personajes son más villanos y otros más, un poco más humanos. Héroes hay pocos ya. Obviamente
Hay un montón de cosas buenísimas que ha hecho este gobierno. Eso, digamos, en este programa siempre se ve a gente muy copada e inteligente que habla mejor que yo. A mí me cuesta un poco hablar, pero realzando esos valores, y yo, digamos, me sumo a todas esas cosas buenas que dice la gente copada que se sienta en este sillón, ¿no? Que hablan por mí también. Me gusta mucho más cómo me habla esta presidente que todos los presidentes anteriores, ¿no? Porque le veo la fuerza y la convicción, y eso me gusta. 3. Y siguiendo con TBR, Dorio disparó una polémica humorada. ¿Cómo disfrazar a un liberal de peronista? Es la vieja operación que se sigue intentando. So how long do you plan to stay on Mars? 2 weeks. Have you brought any fruits or vegetables onto the planet? 2 weeks. 2 weeks. ¿Cómo disfrazar a un liberal de peronista? Es la vieja operación que se sigue intentando. Todavía me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía y adiós, gracias todavía. ¡Atajas! Ahí 7-8. Algo así como el pato que se come al gato. Con este sí que se podían comprar dólares. Acá tenemos dos grandes figuras del golf argentino, el Gato Romero y el Pato Cabrera, ¿no? Los apodos son de dos animales, en que el gato no se coma al pato, en que el gato no se coma al pato. 6, 7, 8, 10 segundos. 7, 8. El sol calma la lengua de los lagartos. La verdad es buen veneno para estripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía y adiós, gracias todavía. Ayuda a multiplicar. Es la tarea, es la tarea, es la tarea. Compatriotas de la patria grande, bienvenidos a otra emisión de 678, en otro aniversario de la proclamación de la República Popular China por Mao Zedong, de la fundación de Amnesty International y tantas cosas. Buenas noches, compañeros de panel. Te salió una entonación chinita. Es un poco así lo mío, oriental del Uruguay. Tenemos dos invitados muy especiales. Esta noche tengo a mi izquierda al señor Ministro de Relaciones Exteriores, de Comercio Internacional y Culto de la República Argentina. Bienvenido, Héctor Timerman. Héctor Timerman tiene una larga trayectoria como periodista, es ministro de Relaciones Exteriores, canciller desde junio del 2010, tiene una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Columbia y en cuanto a organización defensora de los derechos humanos ha encontrado por allí, se ha metido Human Rights Watch en los Estados Unidos, Asamblea Permanente aquí y tantas otras cosas. Héctor, muchas gracias por estar aquí. Y tengo del otro lado un hombre nativo de Benito Juárez, en la provincia de Buenos Aires, el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alac. Buenas noches. Hola. Julio es graduado en abogacía en la Universidad de La Plata, intendente de la ciudad de La Plata en varios periodos y es también desde el año 2010 ministro de Justicia con la renovación pertinente del cargo a partir de 2011. Bienvenidos a ambos. Vamos a ir al primero de los informes de esta noche que tienen que ver con las repercusiones de la entrevista que concedió la presidenta de la República al periodista Jorge Rial. Han seguido lloviendo críticas, por supuesto ha habido, además de críticas, groserías absolutamente indefendibles y por supuesto, seguimos esperando alguna que otra retractación. Pero vamos al informe, por favor.
Repercusiones de la entrevista de Cristina con Real. Y en el contexto de las mismas, volvieron a destacarse la mala onda y las mentiras de los muchachos. ¿Está con las polémicas calza, presidenta? Disculpe, estaba pispeando desde acá un poco, disculpe, ¿no? La verdad, no son polémicas, son calzas. Mi impresión es que en realidad hablaban de las calzas para ocultar lo que estábamos inaugurando, que eran la rehabilitación de todo el centro de recreación de las piletas de Ezeiza, de los bosques de Ezeiza. Yo te dije, envidia sana. Envidia sana. No existe la envidia sana. Yo lo hubiera querido hacer. Que ellos editen la entrevista. Sí. Para vos, ¿está bien o está mal? La palabra, que hasta ahora la cumplieron, de no tocarlo, que quede todo. ¿Y no tocarlo qué significa? ¿Mandarlo derecho o editar primero una pregunta y después otra respuesta? No, yo lo que vi hoy fue así. Fue como salió. Fue como salió. No se tocó nada. Quiero decir algo para los que... No se editó. Fue una de las cosas que se convino. No editarla. Evidentemente la edición es una herramienta fundamental para hacer aparecer al entrevistado sin ningún tipo de fisuras. Presidencia editó el programa. O sea, editar quiere decir elegir qué partes van. Imagínense que en cambio de ir todo este programa entero van partes del programa. Bueno, elegir esas partes se llama editar. No se editó. O sea, este es un reportaje en el cual la presidencia eligió qué salía y qué no. La palabra, que hasta ahora la cumplieron, de no tocarlo, que quede todo. Clarín, que digamos que es un monstruo. Un monstruo. Vos lo dijiste eso. De un sí, lo es. Ahora, este monstruo final tiene la firma de Néstor Kirchner abajo, cuando fusionó Cablevisión y... ¿No se sienten un poco creadores de Frankenstein que hoy trata de devorárselos? La firma de Kirchner solo no, hay una firma de jefe de gabinete también ahí también. De Alberto. Y me parece que fue uno de los que lo impulsó. Yo siempre fui muy crítica. ¿Alberto fue el que lo impulsó? Yo siempre fui muy crítica de la relación. Me contaron que no les gustó eso a usted. No. ¿Usted estaba en contra? Sí. Sí. Pero no pudo hacer nada. ¿Y por qué no lo hizo? No pude Pero hacer, la verdad que lo hizo para... No pude hacer nada, no, directamente... A ver, esta idea de que Néstor hacía lo que yo decía o yo hacía lo que decía Néstor nunca fue así. No había doble comando. No, nunca lo hubo. Primero, es muy difícil entrevistar a Cristina. Si repreguntarse es un poco más fácil, ¿no? Claro, bueno, preguntándole más incisivamente es más fácil. Están atacando cada vez más, El otro día Cristina te dedicó un par de referencias. ¿Por qué tardaste tanto en pelearte con Cristina? ¿Tardé tanto? Sí. ¿Hasta dónde seguís estando, o vos sentís que seguís estando en la foto de los 90 cuando te atacan? No existe más eso. Vos sos como el blanco preferido del aparato de propaganda del gobierno, ¿no? Sos como todos los días. Todos los días. Si repreguntarse es un poco más fácil, ¿no? Creo que el reportaje transitó por una frivolidad realmente muy notoria. Aquellos que lo vieron, ¿era el reportaje que ellos esperaban? ¿Qué quieres preguntar? Me gustaría preguntarle a la presidenta qué piensa de este programa que estamos haciendo. Aquellos que lo vieron, ¿era el reportaje que ellos esperaban? Estos periodistas colegiados que acaban de inventar el Olimpo periodístico, donde nosotros, que teóricamente para ellos somos periodistas, por lo menos de un nivel bajo, tenemos que ir a rendirle pleitesía y decirles, señores, ¿qué quieren que le...? Tal vez ellos querían que yo fuera con un cuadernito y decía, ¿qué querés que le pregunte? Vos. Yo hace casi 30 años que estoy acá. Jorge Rial, digámoslo con franqueza, no está en el cuadro de honor de los periodistas absolutamente creíbles y respetables. Lo eligió porque está más cerca de la gente, porque es populista o porque es oficialista e encubierto. Grondona. No, Mariano. Doctor. Ya es hora. Hora clave, Jorge. Ya es hora de que se vuelva a su casa, doctor. Doctor, ya es hora. Usted apoyó todos los gobiernos militares, todas las dictaduras habidas por haber. Se regodeó con toda la dictadura. La verdad. Y puede hablar. Esto es lo bueno, porque estamos en democracia y tiene todo el derecho del mundo. Ahora, que a usted se ofenda por esto. No, por favor. ¿Qué Grondona? Opine, ya sí. Me da un poquito... No, poquito no, está mal. Me da mucho asco. Esa noche que fue la última noche que
que estuvimos, estábamos mirando televisión. Yo estábamos sentados como siempre, en una punta del sillón y en otra en Calafate, y estábamos zapineando. Y el gordo de Lía. Y estaba justo, viste, que si la forma iba a ser, que si iba a ser Néstor, que si iba a ser yo. Entonces, el gordo le pregunta, ¿y quién te gusta más, Néstor o Cristina? Entonces el gordo dice, bueno, yo te voy a contestar lo que te diría Néstor. Néstor, yo era un 4 en la facultad. Cristina era un 10. Entonces cuando el gordo dice eso, Néstor lo mira y entre dientes dice, gordo, traidor, ¿viste? Y me dio tanta ternura, como lo dijo, que yo salté de un sillón, en un sillón largo que tengo de cuero, salté y le di un beso en la boca. Y él me dijo, aunque midas 80 puntos, voy a ser yo, me dijo, ¿viste? Ah, duro. Sí, sí, duro. Sí, me dijo eso. Ya cuenta que Kirchner le dijo, aunque midas 80 puntos, más que yo voy a ser yo. Es una cosa muy inquietante. Sí, yo pensé, lo mató ella esa noche. No, ahí. Sí, yo pensé, lo mató ella esa noche. No, ahí. Eso fue lo que provocó que ella fuera y lo besara en la boca. El beso de la muerte. El beso de la muerte. El comentario confirma que la periodista de Clarín, hoy al calor del poder, ha perdido aquel miedo que prácticamente le impedía vivir. ¿No tenés miedo? Yo sí tengo miedo. Yo la verdad que no tengo miedo. Tenemos Te juro que que tengo miedo. Tenemos que discutir mucho porque tengo miedo. Me estoy inquieta. Estoy todo el tiempo inquieta. Me da miedo lo que está pasando, Julia. ¿No entendés? Porque estoy asustada. Sí, yo pensé, lo mató ella esa noche. No, ahí. Y la verdad me da miedo. Me da mucho miedo. Y me da miedo a veces decir lo que pienso. Sí, yo pensé, lo mató ella esa noche. No, ahí. ¿Por qué? Eso fue lo que provocó que ella fuera y lo besara en la boca. El beso de la muerte. Me da miedo a veces decir lo que pienso. Repercusiones de la entrevista de Cristina con Real. En el año 95, el expresidente Menem planteó su gobierno un ciclo de entrevistas con distintos periodistas. Se lo planteó al mismo tiempo a 20 periodistas. A mí me lo plantearon. La única condición que yo puse es que quería editar el final de la entrevista. Yo no recuerdo qué periodistas la hicieron, pero yo recuerdo que le pregunté sobre la carótida, que me contestó muy mal, que la entrevista terminó muy mal, y que cuando me fui, me empezaron a gritar 2 funcionarios y me dijeron, no vamos a poner esa parte de la entrevista. En ningún momento vi a la presidenta mirar hacia atrás, donde estaba Escochimarro, secretario de Medios, donde estaba Abal Medina, jefe de gabinete. No vi en ningún momento gestos de basta, esto no. Una presidenta que desprecia el periodismo acepta un reportaje con Jorge Real. Y yo soy periodista. Un buen periodista le puedo hacer... Yo he visto periodistas políticos cagarse en las patas no con una presidenta, con un ministro. Acá se hace mucho periodismo de entrevistado ausente. ¿Cómo es eso? Claro, porque esto, porque aquello, porque esto es una barbaridad y no se puede hacer. Joaquín Morales Solá lo hubiera hecho mejor. Es decir, Joaquín Morales Solá, yo creo que a los 10 minutos están los dos muertos sobre la mesa del aburrimiento. Yo creo que en un momento Cristina está así, hace ¡tlac! Y se muere de un aburrimiento. Y los espectadores ni te digo. Y hay como vaca sagrada en el periodismo, ¿no? Que te dicen, este es bueno, este es malo. A mí me aburre mucho eso. El archivo recuerda a un torpe Joaco que con una desafortunada pregunta permitía a Menem quedar como un campeón de la institucionalidad. ¿Por qué no le pide públicamente a la Corte que no se pronuncie sobre esa cláusula, que permita... Pero Joaquín, entonces usted, discúlpeme, no conoce nada de derecho. ¿Cómo yo, presidente de la Nación, le voy a ir a imponer a la Corte un pronunciamiento? Presidente... Si yo hubiera sabido esto, no me presto a este programa. ¿Cómo le piden al presidente que le pida a la Corte un pronunciamiento? Sí, ¿A que dónde le pida, está la independencia no que de le los poderes? imponga. ¿A dónde está la independencia de los poderes? Repercusiones de la entrevista de Cristina con Real. ¿Qué le pasa cuando ve un periodista como Nelson Castro haciendo un diagnóstico de la televisión? Ah, no sé porque no lo veo. Bueno, pero se enteró. Sí, que me dijeron que le habla me dijeron que le habla la televisión. Vale. ¿Es cierto? Ah, sí, contestar. hace como una editorial hablando de hace como que vos me estás, así como estamos hablando vos y yo. Está usted. Pero no estoy yo. Claro. El síndrome de Ubris es una enfermedad del poder, señora presidenta, que usted está padeciendo. La noche del domingo fue muy difícil para usted, señora presidenta. ¿Señora presidenta? Señora presidenta, no. Usted es presidenta de todos. Le digo a la señora presidenta, que me escucha con tanta atención, cosa que agradezco mucho. Le digo a la presidenta, ¿no? Que seguramente no se informó. Así como que vos me estás, así como estamos hablando vos y yo. Usted. Pero no estoy yo. Claro. Y me parece que necesita psicólogo es él, no yo.
Uno lo quiere a Nelson Castro desde hace muchos años y lo respeta mucho profesionalmente. Y me parece que lo ninguneó de una manera muy violenta, muy violenta. Creo que marca claramente el perfil de la presidenta, por eso cuando yo hablo del síndrome de Ubris, los elementos de la evidencia de la presidenta son claros. Provocador de fuste, el galeno operador tiene incluso la habilidad de diagnosticar a miles de kilómetros de distancia. Mencione casos a lo largo de la historia para que quede una idea de que esto no es algo exclusivo de la Presidenta de la República. ¿Casos recientes, por ejemplo? Berlusconi. George Bush hijo, Berlusconi, Margaret Thatcher. Putin podría Tony ser. Blair. Bueno, seguramente que sí, seguramente que sí. Clarín y sus aliados al cierre de esta edición aún no se habían retractado de otra mentira que quisieron instalar, la de decir que Cristina había elogiado al gobierno de Menem. Nosotros discutíamos muchísimo, pero discutíamos de siempre. Yo te cuento lo que fue la discusión de la interna del peronismo en el año 89, cuando estábamos entre Cafiero y Menem, casi nos matamos. Se peleaban ahí también. Y sí, porque él quería estar con Cafiero y yo con Menem. ¿Con Menem? Sí, a mí me encantaba. Sí, lo confieso. ¿Te encantaba Menem? Ojo, año 89. No hay otra forma de poner en marcha el país. Revolución productiva, pacto social, para darle las posibilidades al país de crecer, de desarrollar. Ojo, año 89. El de las patillas. Sí, el del hombre del interior, ¿Pero profundo. fue menemista? No, estábamos en la, estoy hablando de la interna. Me acuerdo. Entre Antonio Cafiero y Menem. Me gustaba porque hablaba del trabajo, era carismático, nadie puede decir que no fuera carismático. Claro. Y Néstor, me acuerdo que fue con otro compañero cuando estábamos decidiendo la organización, estaba allá en el sur, me dijo, yo voy con Cafiero. Entonces armó una gran discusión interna, unos querían ir con Menem, otros con Cafiero, una gran discusión interna, finalmente, orgánicamente, se decidió ir con Cafiero, y yo que soy miembro de una generación que hace de la orgánica un culto, saludo a uno, saludo a dos, y vamos con Cafiero, obviamente, ¿no? Y fuimos con Antonio. La realidad es que durante el gobierno de Menem, Cristina fue acérrima opositora al proyecto neoliberal que culminó con el 53% de pobreza. Senadora Kirchner, la patagónica rebelde, es oficialista, pero odia al gobierno de Menem. Apoya a Belis y quiere crear una corriente antimenemista en el PJ. A ver, Diario Clarín del 16 de junio de 1994. Acá. El personaje, Cristina de Kirchner. En la convención se la distingue tanto por su elegante vestuario y su maquillaje siempre impecable, como por su decisión de dar pelea política en cualquier terreno. Se plantó el martes en la reunión del bloque del PJ y se trenzó en una virulenta pelea con uno de los menemistas duros, el riojano Jorge Lloma. Diario La Nación del año 1999. Un antimenemista persistente. El gobernador santacruceño se convirtió en un dolor de cabeza para la Casa Rosada. A ver qué decía Clarín hace algunos años. La relación entre Menem y Kirchner. Una década como íntimos enemigos. Las tensiones entre los dos fueron una constante en la era menemista. La rebeldía del gobernador chocaba con las réplicas del expresidente. Excelente pie para un segmento que da lugar a esta pregunta final. ¿Este lungo pepetiano no se anota en la carrera para entrevistar a la presidenta? ¿Qué te enamoró de Néstor? Si te digo su inteligencia, sería obvio. Su forma de ser, sí, frontal, no es cortesano. Y nunca perdió esa condición. Nunca. Todavía recuerdo un congreso en Parque Norte, año 1996. Menem estaba presidiéndolo y todos los gobernadores, sentados todos junto a Menem. Kirchner, el único gobernador que no subió a sentarse con él. Y se somete a votación una cosa como que se aprobaba todo, y me acuerdo que Lorenzo Pepe era el presidente del Congreso y dijo, se aprueba por unanimidad. Yo estaba ahí mirándolo, porque era congresal igual que él. Y el tipo se paró frente a Menem, pidió la palabra y dijo, por unanimidad, no. Yo no estoy de acuerdo, le dijo esa Menem. Este es el tipo con el que me casé hoy.
tiempos difíciles porque cuando hay alguien que tiene miedo de decir lo que piensa, evidentemente deja de pensar. Pero bueno, Héctor Timerman, además de ser canciller, tiene una larguísima trayectoria como periodista, tiene algo genético incluso en ese sentido. Y digo, bueno, Héctor, tenemos aquí una prueba más de la forma extraña en que se produce el diálogo entre prensa y gobierno, si es que hay un diálogo, ¿no? Por supuesto que hay un diálogo, lo que no hay es la posibilidad de la oposición mediática de soportar esa forma de comunicarse que tiene la presidenta, que es tan exitosa, porque le habla a la gente de igual a igual. Yo lo vuelvo a mirar el reportaje y me doy cuenta que está hablando alguien que puede ser cualquiera de nosotros, o sea, tal vez con más información, con mejor poder de análisis, pero con la misma risa humana, con los mismos recuerdos. Creo que esa forma de comunicarse que tiene Cristina con la gente es lo que no quiere que ocurra la corporación mediática, digamos, que se opone. No quieren separarla de la gente. Cuando Cristina va a los actos, es igual que cuando habla por televisión, entabla una relación directa que se da en muy pocos casos entre los políticos. Hay muy pocos políticos que hablan y escuchan al pueblo de una manera tan abierta, tan simpática, ¿no es cierto?, tan realista. Así que creo que realmente lo que quisieran los periodistas de la oposición, pero lo que quisieran es que no hable nunca más Cristina con un periodista, que no haga nunca más un programa y que la tengan aislada y que ellos puedan decir lo que quieran de una persona a la que no quieren que hable, no quieren que sea escuchada. Es eso, es todo, no hay mucho más secretos en esto. A mí me gustaría, no que hubiese una legislación distinta, pero se lo voy a preguntar al ministro de Justicia, porque es una injusticia que se digan tantas mentiras y no se puede replicar nada. Julio, ¿qué pasa cuando alguien desde el gobierno ve que se miente y se sigue mintiendo y nadie se retracta, ¿no? Es denso. Es verdad, pero otro de los méritos de este gobierno, de los méritos invisibles para la gran prensa, es que la presidenta, pese a haber sido víctima de los ataques y de los agravios más fulminantes y dolorosos, como le pasó a Hipólito Yrigoyen en su época, como le pasó a Juan Perón, como le pasó a Eva Perón, incluso después de muertos, la presidenta tuvo la valentía y el sentido progresista de derogar en el Código Penal la figura de calumnias e injurias para los periodistas. Y esto no se lo recuerda. Yo veo las asociaciones de prensa, o menos las corporaciones de prensa, que dicen, tengo miedo, dijo una periodista recién. ¿De qué tiene miedo? Más injurias y calumnias que se dicen de la presidenta, y la presidenta lo asume como un homenaje a la libertad de prensa, que ella profundizó en Argentina derogando las calumnias e injurias en el Código Penal porque consideró que era más valioso la opinión pública que el honor de los gobernantes. Ella, cuando yo tuve el honor de firmar ese decreto con ella, y cuando le pregunté por qué iba a derogar el Código Penal calumnias e injurias, que fue una decisión personal de la presidenta, dijo, mirá Julio, es más importante, vale más la opinión pública que el honor de los gobernantes. Y tuvo ese gesto de valentía que jamás, digamos, el poder mediático y las asociaciones de prensa lo reivindican. Yo creo que el Día del Periodista habría que, de alguna manera, reivindicar que en Argentina, que en esto es un país líder, los periodistas pueden decirle cualquier barbaridad a la presidenta o a cualquier ministro, y sin embargo este gobierno fue el gobierno que permitió que eso suceda a partir del caso Kimmel, sin tener ningún tipo de responsabilidad penal ningún periodista. Me gustaría agregar Héctor, que la derogación de calumnias e injurias fue un largo reclamo de todos los periodistas, un largo reclamo, porque con los juicios de calumnia e injuria se persiguió a muchos, cientos de periodistas. ¿No es cierto? Por ejemplo, Menem llegó a tener 200 querellas contra periodistas. 200 querellas contra periodistas. Una de ellas contra mi padre. Y yo, cuando asumí mi primer cargo en el gobierno, prometí que jamás le iba a hacer un juicio. Todavía estaba calumnias e injurias. Jamás le iba a hacer un juicio a un periodista. El periodista diga lo que quiera de mí, que yo no iba a... Lo curioso, ¿sabes cuál es? Que fui enjuiciado por un periodista. Un periodista me hizo un juicio a mí. O sea, este es el único caso de un reclamo tan importante para que el periodista no se sienta de ninguna manera inhibido a decir lo que quiera. Y resulta que los periodistas nos hacen juicios a nosotros, a los funcionarios. No soy el único caso. O sea, realmente
es el mundo al revés, es el mundo del ridículo. Yo recuerdo a mi padre hablando de la necesidad de derogar calumnias e injurias. Lo recuerdo perfectamente porque estuvo a punto de ir a la cárcel porque perdías 2 juicios, ¿no es cierto? Sí, claro, perdías exacto. 2 juicios y ya después, o perdías un juicio y después si perdías otro, claro, porque cruzabas un semáforo en rojo, lo que sea. Claro. Entonces la gente se sentía muy presionada. Lo recuerdo en mi casa que se hablaba mucho de ese tema. Logramos que la presidenta derogue calumnias e injurias. ¿Y qué pasa? Soy enjuiciado me lleva a juicio un periodista profesional. Bueno, realmente te das cuenta por qué no quieren que la presidenta hable, que nosotros hablemos, no quieren que nadie hable, quieren hablar solos, quieren hacer un monólogo. Sí, y un intercambio de lugares, a algunos les gustaría también. Nora Beira, ¿qué pasa con esto desde nuestro lugar periodístico? Digo, porque creo que es hora de que se hagan cargo cada uno de los profesionales que hace estas cosas, desde la manipulación hasta la mentira. ¿Por qué pasa esto? La verdad que ni los diagnósticos mediáticos del doctor Nelson Castro creo que lo puede llegar a decir, pero me parece que yo me alegro que la presidenta esté dando entrevistas, porque ahí creo que sí ha habido un cambio de comunicación de la política del gobierno y a mí eso me alegra, porque creo que uno puede estar de acuerdo o no con cosas que diga la presidenta, pero si hay algo que tiene la presidenta son argumentos para defender lo que piensa y lo que hace, porque está frente a un cuadro político, te puede gustar o no, pero no es alguien que repite un PowerPoint. Entonces, para mí ese es un valor agregado que tiene la presidenta que durante mucho tiempo no usó. Y para mí eso era un error en la política comunicacional. Esto es discutible, pero es mi opinión al respecto. Ahora, los periodistas, a muchos periodistas que vemos que tienen una postura absolutamente militante contra el gobierno, creo que no va a haber ninguna entrevista que dé la presidenta que los conforme. Digamos, y no se ponen a analizar las respuestas de la presidenta, sino las preguntas del periodista, como si esto fuera lo determinante, me parece. Y creo que hay mucho para, digamos, muchas de las cosas que aparecen en estas 3 entrevistas, que digamos 2, por una de ellas por Brienza y otra por Rial, muchas de esas cosas estaban en el libro que escribió Sandra sobre la presidenta, ¿no? Sobre sus experiencias personales, sobre hitos de su historia política. Sí. Y me parece que hable también de la coyuntura también me parece importante, porque una cosa es la comunicación directa que puede tener a través de las redes sociales o de los actos políticos cara a cara con la gente, y otra es la explicación didáctica que puede dar la presidenta sobre determinadas medidas de gobierno. Obviamente habrá respuestas que no conformen, como pasa en todo en la vida, pero esto a mí me parece que es un aporte, que la presidenta hable. Siempre es mejor que hable que no hable. Ahora, evitar la mala leche de la lectura es imposible. Yo recuerdo un diálogo hace muchos años con la presidenta en un viaje al exterior que se había planteado con un grupo de periodistas que le decíamos por qué no hablaba. Y ella en ese momento decía que no importa lo que yo diga porque van a decir siempre lo que quieran. Y en un punto esto sigue siendo así, porque cuando vemos la lectura que hacen de lo que explicó sobre el menemismo, digamos, ella no dijo eso, dijo lo que valoraba de Menem en aquel momento, que eran muchos los que valoraban eso desde el peronismo, y después dijo, bueno, gané porque no dije lo que iba a hacer, ¿no? Entonces, esto se descontextualiza permanentemente, pero la posibilidad de verlo te muestra eso, te muestra una persona que está desempeñando una responsabilidad muy importante, pero es una ciudadana y eso me parece que acerca, siempre es positivo. Creo igual que necesariamente el denuesto cae sobre la persona que vaya a entrevistar a la presidenta, sea quien sea. Rial era mucho más querido por alguna gente antes de entrevistarla. Sandra Russo. Sí, también me parece que está en todo su derecho de defenderse, porque es cierto que lo que pasa es que las vacas sagradas a las que él se refiere son cada vez menos, están cada vez más identificadas. Más exhibidas en su verdadera consistencia. Hay muchísima gente que ejerce el periodismo que no es militante kirchnerista, ni siquiera apoya con demasiada vehemencia este modelo, pero tampoco es soldado de Mañeto. Entonces creo que cada vez se visibiliza más eso. Y hay que estar preparado. Yo a veces pienso, ¿no? Una cosa es contar una escena como esa, como la última noche que compartió con su marido en algo que va a salir en un libro, y otra cosa es como lo hizo en televisión, que tiene una masividad enorme. No deja de ser, el momento íntimo que relata es exactamente el mismo, pero se expone
a gente como Mercedes Ninzi o Fernanda Iglesias, por ejemplo, que en ese sentido sí uno puede hablar de militontos, ¿no? Porque se puede ser opositor, se puede estar en contra de lo que diga, se puede tener una opinión distinta, pero lo que dijeron, lo que escuchamos que dijeron es de una bajeza humana que las rebaja a ellas como seres humanos directamente. Un dato que me pareció interesante marcar, porque recién hice el link, es que sí es la primera vez que escucho de boca de la presidenta que ella se oponía a la fusión de Cablevisión y Multicanal, y con lo que yo lo asocié, eso fue muy poco tiempo antes. Obviamente las posiciones de la presidenta seguramente las sabría perfectamente Mañeto a través de Alberto Fernández. Fue muy poquito tiempo antes de esa entrevista de Mañeto en Olivos que contó Néstor Kirchner acá cuando vino, en la que obviamente Mañeto se oponía a que Cristina fuera la candidata. Se me ocurre que ahí puede haber uno de los motivos por los cuales Mañeto no quería que ella fuera la candidata. Como si hubiese algún derecho a opinar en algunos casos. Hay una cosa que es ciertamente delicada para entender y para analizar, como son las relaciones internacionales. Históricamente las agencias occidentales de los países dominantes eran quienes daban la información y muchas veces los cancilleres de nuestras naciones las obedecían. Vamos a ir a ver un informe ahora sobre las relaciones entre la República Argentina, la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de Norteamérica y la famosa distinta vara, para que se vareen los que hablan. Vamos al informe. Los acuerdos Argentina-Irán y Estados Unidos-Irán generaron una distinta vara. Pero una vez más, en lugar de ponerse del lado de nuestro país, los medios hegemónicos defienden intereses ajenos. Es decir, si Argentina dialoga con Irán está pésimo, pero si es Estados Unidos el que dialoga con Irán, está genial. Facebook de la presidenta Cristina Kirchner. Diálogo con Irán. Doble estándar mediático, político y casi te diría hasta moral. Hemos solicitado al gobierno norteamericano y a las grandes potencias se incluya a AMIA. Esperamos ser escuchados. Repercusiones en Argentina y el doble estándar mediático y político. Califican de histórico si el que habla con Irán es Estados Unidos. Ah, ¿no me crees? Mira las tapas del día sábado 28 de La Nación y Clarín. Tapa del diario Clarín del día sábado. Conmoción mundial por el inesperado contacto. Histórico diálogo de Estados Unidos con Irán después de 34 años. Tapa de La Nación. Obama y Rouhani ponen fin a 34 años de silencio entre Estados Unidos e Irán. Histórico diálogo. Empezar hablando de un diálogo histórico entre Obama y un presidente iraní. Un llamado histórico. Obama habló por teléfono con su par iraní. Se ha producido un histórico diálogo entre Estados Unidos e Irán. Histórico diálogo entre Estados Unidos e Irán. Histórico diálogo entre Estados Unidos e Irán. Este hombre y el presidente iraní hablaron, y es un paso muy importante. Tiene que ver con la reunión entre los Estados Unidos e Irán, del mismo modo que Estados Unidos ha comenzado un diálogo con Irán. Argentina me parece que aprovechó la ola. El canciller de Argentina y el de Irán retomarán el diálogo bilateral por el tema del memorándum. Y si no te alcanza lo nacional, lee también la tapa de La Nación. La mejor oportunidad de cambiar el juego. Roger Cohen, de New York Times. Sin embargo, Argentina, luego de reclamar a Irán en ONU durante 10 años, único gobierno en hacerlo, cooperación para esclarecer atentado a AMIA, con apoyo y acompañamiento de toda la comunidad, Irán contesta y se firma un acuerdo, aprobado por Parlamento, para intentar destrabar una causa judicial que lleva 19 años sin ningún resultado. Entonces, del histórico diálogo Estados Unidos-Irán, pasamos al diabólico pacto Argentina-Irán. ¿Vos decís que exagero? AMIA, el vergonzoso acuerdo con Irán. Diario Clarín por Van der Koy. Otra densa cortina de humo por Joaquín Morales Solá. La presidenta renunció a la verdad argentina sobre el criminal atentado a la AMIA. Efectivamente vamos a un acercamiento con Irán que no puede tener ningún otro desenlace que no sea
un cierto nivel de impunidad para empezar una nueva historia. Es una ofensa, es una falta de respeto. Bueno, ¿ves? Eso es el doble estándar mediático y político, y casi te diría hasta moral. Diálogo entre el presidente de Estados Unidos y el presidente iraní. ¿Cómo analiza esta situación? Y como una cosa positiva. Como se firmó el memorándum de entendimiento con la República de Irán, se cuestionó duramente por qué no es la misma vara para analizar este caso y aquel del acuerdo con Irán. El problema del acuerdo con Irán es que era un acuerdo que no permitía a la Argentina que su poder judicial actuara como poder judicial. Pero bueno, nosotros no le creemos mucho al régimen iraní, ahora cambió, se fue a Ahmadinejad. ¿Y por qué esta crítica no la aplica cuando el presidente de Estados Unidos es el que dialoga con Irán? Porque no tiene nada que ver. El presidente de Estados Unidos no sé qué dialoga con Irán. El presidente de Estados Unidos no sé qué dialoga con Irán. Diálogo entre el presidente de Estados Unidos y el presidente iraní. ¿Cómo analiza esta situación? Y como una cosa positiva. El presidente de Estados Unidos no sé qué dialoga con Irán. Y agrava el comportamiento de los medios opositores, que Argentina dialoga no por la mera intención de charlar, sino en la búsqueda de esclarecer un atentado que marcó su historia, es decir, por un motivo especial. Y en dicha relación podrá indagar a los acusados iraníes. Surge la pregunta entonces, ¿alguna vez los chochamos estarán a favor del país en algo? Ale Fantino es claro al respecto. Debe ser muy difícil gobernar un país donde, del otro lado, cuando te viene algo en contra al país, te lo festejan como si fuesen extranjeros. Si hubiéramos tenido el nivel comunicacional, hubiera habido los medios de comunicación que existen hoy en la batalla de vuelta obligado, que sabía que le encadenamos el río de lado a lado, sí, hubieran salido a decir que no eran métodos permitidos para que no entraran los franceses y los ingleses por el río. Bien, no, pero es así. Cuando a mí me ponen a festejar, o del otro lado se ponen a festejar, que un fondo buitre, que un tipo con anteojo culo botella así me lo tira en contra, me tira en contra un fondo buitre, a mí me vuelve loco como argentino. Me vuelve loco como argentino. ¿Me vas a dejar hablar ahora? Me enferma la cabeza que festejen que venga un tipo con unos anteojos así y del otro lado del océano me obliga a hacer tal y tal cosa. Pero la supina claridad de Alejandro Fantino en este punto, y además le decimos que sí, en la vuelta obligada también pasó eso, también hubo, pocos años después aparecía un diario que es una tribuna de doctrina llena de barra bravas. Canciller Héctor Timerman le dejó en sus manos este asunto, recordamos, con el informe creo que es muy claro. Hay una diferencia muy grande entre los medios locales y los medios internacionales. Mientras los medios internacionales pusieron énfasis en la importancia de la distensión entre Estados Unidos e Irán, que afectaba a gran parte del Medio Oriente y a todo el suministro de petróleo del mundo, los medios locales hicieron la chiquita, que es usar el tema Irán-Argentina para la interna local, para atacar al gobierno, para denigrar al gobierno, para agraviar a la presidenta. Entonces, esa es la diferencia que te marca. Cuando uno lee el New York Times, el Financial Times, cualquier otro diario, habla de la magnitud y la importancia. Y en ningún momento Obama le recriminó a Irán lo que había sucedido con muchos de sus ciudadanos durante la Revolución Islámica. Tampoco Irán le recriminó a Estados Unidos o a cualquier país que haya sido los responsables, cuando no se sabe, los asesinatos selectivos que han ocurrido en Irán con los científicos iraníes. Alguien lo hizo. Digamos, pusieron por encima eso y se dijeron, bueno, vamos a resolver los problemas urgentes que tenemos. La Argentina, y en eso congratulo a la presidenta, cuando yo fui nombrado embajador en el año 2008, uno de los análisis que hicimos era que la situación con Irán, el mundo la iba a resolver o por la violencia o por el diálogo. Nosotros apostamos al diálogo. Y me acuerdo que la presidenta me dijo que eso tenía que ser parte de nuestra política cuando conversábamos con Estados Unidos. Yo me reuní con el vicecanciller, con John Negroponte, en el año 2008, después lo dije públicamente y le dije, mire, la Argentina, nosotros consideramos que ustedes en algún momento se van a tener que sentar con Irán a dialogar, porque el otro camino es el de la guerra. La Argentina apuesta a que exista la racionalidad y dialoguen. Nosotros tuvimos la oportunidad de iniciar antes ese diálogo. En vez de celebrar que la Argentina anticipó que eventualmente iba a haber un diálogo, porque el otro era una locura total,
¿qué pasa? Nos han acusado de todo, inclusive de haber sido igual que un guardián de un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. O sea, nos han ofendido y denigrado de todas las maneras posibles, en vez de celebrar que la Argentina, apostando al diálogo, había logrado que Irán firme un documento donde dice que la justicia argentina, ¿no? Porque ahí Pinedo hablaba, que la justicia argentina se traslade a Teherán, como lo va a decir mi colega y amigo Julio Alac, la justicia argentina se ha trasladado a muchos países del mundo para tomar testimonio. No es que esto es un invento nuestro, nosotros lo chequeamos bien. Cuando un país no le da la extradición a sus ciudadanos para que vengan a testificar a la Argentina no tiene más remedio que o no hacer el juicio o que el juez viaje. Los jueces viajan, lo va a decir seguramente Julio. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros, mire lo que diga, ¿no? Dice, acá tengo, la relación con Irán y los cizagueos de la década kirchnerista. Jamás, durante la década kirchnerista, jamás nos hemos apartado de la misma posición. Exigirle a la República Islámica de Irán que coopere con la justicia argentina, poniendo a los ciudadanos iraníes a derecho para que testifiquen o sean interrogados en la causa por la vía. Jamás nos apartamos de eso. Pero sin embargo lo recuerdo muy bien, al gobierno de Fernando de la Rúa celebrando que los iraníes habían vuelto a comprar cereales a la Argentina. Celebrando. Y fue tapa de La Nación. Gran noticia para el campo. Irán vuelve al mercado de granos. O sea, entonces, ¿quién tuvo cizagueos? Nosotros nunca. Nosotros nunca. Ahora, ¿por qué la prensa hace esto? Por lo mismo que les molesta que Cristina hable con un periodista. Porque ellos lo que necesitan es mostrarnos a nosotros como grandes monstruos, como gente que estamos aislados del mundo. ¿Cuántas veces escuchamos ustedes que nos iban a echar del G20? Sí. ¿Cuántas veces? Periodistas amigos míos, periodistas que coinciden con nuestra postura, che, ¿es verdad que nos van a echar? Le digo, no, dejá de leer a Morales Solá. Digo, si vos lees, o sea, tengo periodistas que me hacen preguntas basadas en artículos de Clarín que han sido desmentidos. O sea, ¿qué debo ir a decir con esto? Es que los diarios del mundo se dieron cuenta de la importancia. Los diarios de la Argentina también, pero cada uno reaccionó de manera distinta. Los diarios de la Argentina se dieron cuenta que esto era importante y había que destruirlo. Y los diarios del mundo se dieron cuenta que los diálogos con Irán era importante y lo celebraron. Y nadie criticó a Obama por eso. Así que esa es la diferencia. Sí, yo diría, Héctor Timerman, no hay una cosa accesoria y es esto que está detrás del análisis, de las diferencias en el análisis de una situación, que es la cuestión de Estado. Malvinas, fondos buitres, es como una especie de intensidad de defensa de los intereses ajenos a la Argentina. Bueno, por ejemplo, nosotros hemos defendido Malvinas con un énfasis muy impresionante. Hemos logrado la adhesión de toda África. Nunca África había hablado sobre el tema. África hoy dice que las Malvinas son argentinas. Lo ha dicho en cumbres. Yo he hecho 7 viajes al África. Lo ha hecho los países del Asia, China, Rusia. O sea, entonces, en vez de celebrarlo, eso que dicen, Timerman se pelea con todo el mundo. No, yo no me peleo con todo el mundo. No me peleo con todo el mundo. Lo que no hago es dejar de defender nuestros intereses. Jamás lo vamos a dejar. Y lo mismo pasa con los fondos buitre. Por ejemplo, los fondos buitre hicieron una campaña comparando a Cristina, diciendo que Cristina era socia de Ahmadinejad, ¿no? Y publicaron páginas enteras en los diarios norteamericanos. Acá lo celebraban algunos. Acá lo celebraban, como diciendo, miren lo que piensan nosotros. No, esto es lo que piensan unos piratas que desde las Islas Caimán se dedican a extorsionar países y que la Argentina se ha negado total y absolutamente a caer en las redes de esos piratas, que tienen muchos, pero muchos socios en la República Argentina, entre ellos el diario Clarín. Ahora, perdón, una pregunta con respecto a lo que decía el canciller del diálogo entre Argentina e Irán con el tema del memorándum. Ahora, hoy la Argentina dio un paso más, porque le pide a los Estados Unidos que incluya el tema de la AMIA. Sí, es muy importante eso. Durante muchos años, desde que ocurrió el atentado, Estados Unidos siempre planteó el tema como un caso fundamental en la lucha contra el terrorismo internacional. Siempre decía, no, el problema con Irán, miren lo que pasó en la AMIA. En el Congreso hubo
en el Congreso de Estados Unidos hubo muchísimas audiencias donde se trató el tema de la AMIA. O sea, al mercado. Entonces nosotros lo que decimos es lo siguiente: si tan interesados estuvieron durante tantos años, y la verdad que la Argentina puede decir que ha recibido cooperación de los Estados Unidos, lo lógico es que si es el tema principal del terrorismo internacional, tema que después Julio seguramente Julio Alac va a poder expresarse más, nosotros, la Argentina es el único país del mundo que ha logrado con sus pruebas que Interpol emita órdenes de arresto contra ciudadanos iraníes. Quiere decir que si hay un atentado en el mundo, un solo atentado en el mundo, por el cual hay sospechas de que Irán estaría involucrado para Interpol, que es el máximo organismo policial del mundo, es de la República Argentina. No es Alemania, no es Estados Unidos, no es Italia, no, es la Argentina. Tampoco eso tiene ningún mérito. Realmente, por eso te estoy diciendo, ¿a qué voy? A que para nosotros, si es tan importante el tema, y para nosotros es prioridad número uno, como dijo la presidenta de las Naciones Unidas, Hollande, el presidente francés, dijo, la agenda iraní, la agenda nuclear, es prioridad. Para la Argentina, dijo Cristina, la prioridad número uno y excluyente es el tema Irán. Entonces, lógicamente, le hemos pedido al país que más ha hablado, y el país que más se ha interesado, y el país que más ha, digamos, utilizado el atentado a la AMIA para demostrar lo que es el terrorismo internacional, que es Estados Unidos, que ahora que tiene la oportunidad de dialogar con Irán, tenga a bien llevar el tema de la AMIA como parte de sus negociaciones. Eso fue lo que yo pedí en el año 2008 por primera vez. En el año 2008 le dije a John Negroponte, y después lo dije en una sinagoga cuando di un discurso, nosotros estamos convencidos que ustedes van a hablar con Irán. En algún momento van a hablar. Lo único que les pido es algo: no dejen afuera a la AMIA. Que la AMIA no sea simplemente un instrumento para atacar a Irán, sino que también sea parte del interés de Estados Unidos en solucionar los diferendos con Irán en forma pacífica, y que la AMIA forme parte de esa mesa de negociaciones. Y se lo reiteré a Hillary Clinton también. En todas las oportunidades lo dijimos lo mismo. No dejen afuera a la AMIA. Ahora, eso es lo que la presidenta pidió, por eso esa fue la instrucción que yo recibí en el 2008 de ella, de lograr eso, de lograr que la AMIA sea parte de un diálogo, y estamos esperando, por supuesto hicimos la solicitud a Estados Unidos, y los familiares de las víctimas han empezado a contactarse con miembros del Congreso de los Estados Unidos para solicitar lo mismo. Ya que ustedes hicieron audiencias mostrando el interés sobre el terrorismo internacional y sobre la causa AMIA, bueno, que sean ellos también quienes le pidan a sus autoridades que este tema sea parte del diálogo y de la solución de todos los conflictos, porque la Argentina lo único que quiere es que haya justicia, y no hay nada. O sea que me causa gracia porque Martín Lustó, que debe saber de la causa AMIA, no sé, digo, lo mismo que Sandra Russo de fútbol. Es poco. Eso es poco, no sabe mucho, ¿no? Dice, y no, lo que pasa es que el memorándum frena la investigación. Qué disparate. Es un disparate, Julio lo sabe, porque no hay nada, absolutamente nada, que impida a la justicia argentina, si logra el arresto, que los traiga acá detenidos. No hay nada en el memorándum. Por el contrario, por primera vez en 19 años se abre una ventana, que es la posibilidad de que el juez viaje allá. Eso es lo que está destruyendo los medios en la Argentina y los políticos. Me da vergüenza. Gil Lavedra, que supuestamente que fue el que juzgó a Gil Lavedra, una persona que uno tenía cierto respeto por él, ¿no? O sea, ha llegado a decirme en una sesión del Congreso que la Argentina le vendió en el año 2008 un reactor nuclear a Irán. Ahora, yo quiero saber una cosa. ¿Qué sabe Gil Lavedra? Porque es imposible venderle nada nuclear a Irán. Está controlado por todo el mundo. No hay forma de mover un reactor nuclear de la Argentina al Uruguay, o de la Argentina o de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires a La Pampa, sin que Estados Unidos lo sepa. Nosotros vamos a venderle. Todo eso, o sea, ridículo. Cuando le trato de explicar que es ridículo, se levanta, se va, no escucha, porque él ya lo dijo para la televisión. Él lo único que quería era eso, cualquier cosa. Pero por ahí no sabía que era un reactor nuclear, Héctor. No sabía lo que era un reactor nuclear, hay que explicarle primero, probablemente. Lo que digo que es extraño es que esta cuestión con personas tan
poco preocupadas por la soberanía, a la hora de hablar sobre la justicia argentina, dice que se pierde soberanía. Creo que Julio está en sus manos ahí explicar cómo es este asunto. Sí, yo creo que la oposición y los medios han hecho un festival de disparates, desinformando a la opinión pública sobre el memorándum que se firmó con Irán. El memorándum es una de las decisiones más valientes, más serias y más coherentes de un gobierno que se ha rebelado siempre contra la impunidad. Si podemos hacer una comparación entre los hechos más dolorosos que han ocurrido en la Argentina en las últimas décadas, las cicatrices más profundas que tiene nuestro pueblo, podemos poner en relevancia lo que fue el terrorismo de Estado, con la muerte de 30.000 personas y desaparecidos en actos genocidas, y lo que es el terrorismo internacional o nacional, destruyendo la sede de la AMIA y de la Embajada de Israel. Son los dos hechos que en gobiernos anteriores trataron de taparse con impunidad expresa, explícita. En el terrorismo de Estado trató de que no se investiguen la desaparición de personas con leyes concretas, leyes de punto final, de obediencia debida, con decisiones de la Corte muy concretas de indultos. Concretamente se trató de tapar y dar un manto de impunidad a favor de los represores y los asesinos que cometieron crímenes de lesa humanidad. ¿Qué se hizo con la otra gran cicatriz que tenía y tiene el país, que es AMIA? Algo similar, por otros métodos. Se eligió un juez como Galeano, que llevó adelante una, no digo pésima instrucción, sería ser benévolo, una maliciosa instrucción, donde fabricó prácticamente una causa falsa, con testimonios falsos, y llegamos a la misma solución hasta el 2003. Impunidad para los represores y los asesinos en las causas de delitos de lesa humanidad por el terrorismo de Estado, impunidad y parálisis de la investigación judicial en el caso de la AMIA. ¿Qué hizo el gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner? Se rebelaron contra la impunidad. Anularon las leyes de obediencia debida, punto final. La misma y nueva Corte consideró nulos los indultos. Y por eso hoy esas medidas que estos mismos diarios cuestionaban, porque decían que iban en contra de la pacificación nacional, que no había que abrir heridas del pasado, que ponían la pacificación por sobre la verdad, la memoria y la justicia, estos mismos medios que ahora critican el memorándum, hoy esa decisión de este gobierno de Néstor Kirchner y Cristina permitió que tengamos centenares de represores presos, detenidos, detenidos más de 1000, condenados más de 400, causas abiertas por delitos de lesa humanidad casi 2000. El Estado querelló en más de 470 causas. Ese es un Estado activo que le facilitó a la justicia el deber que tenía la justicia, que era lograr la verdad y la justicia. La misma actitud ha tenido este gobierno con el tema AMIA, porque el canciller o la presidenta se podrían haber quedado de brazos cruzados y decirle al pueblo argentino qué hace la justicia, que es la responsable principal para investigar ilícitos y crímenes, en el caso de AMIA también de lesa humanidad, qué hace la justicia que no procesa, imputa, procesa, detiene y condena a los autores del atentado de la AMIA. Es una responsabilidad de la justicia, no es del Poder Legislativo ni del Poder Ejecutivo. Podrían estar cruzados de brazos. Sin embargo, tuvo la presidenta y el canciller la misma actitud de rebeldía que tuvo Néstor Kirchner y quienes lo acompañaron cuando derogaron las leyes de obediencia debida, punto final. Y cuando tuvieron una actitud activa, y la tienen, en esclarecer los crímenes que aún restan. Por eso yo creo que lo que tendría que ser motivo de reconocimiento público, en este país lo convierten en un motivo de descalificación. Y digo esto simplemente, y no quiero ser, digamos, tecnicista. La responsabilidad de la investigación es de la justicia. La justicia tiene un marco que es la Constitución. Nadie puede ser penado sin juicio previo, dice la Constitución. Por lo tanto, no se puede condenar a los autores sin juicio previo. El juicio previo está regulado en todos los códigos procesales penales de qué manera debe hacerse. Este es un país que no admite el juicio en rebeldía ni en ausencia. Sí lo admiten otros países, Bolivia lo admite, se puede procesar y condenar con ausencia del imputado. Perú lo admite, bueno, Francia lo admite, Argentina no, porque el artículo 18 dice que nadie puede ser penado sin juicio previo, y las leyes dicen que el juicio previo tiene 5 pasos.
que es la investigación inicial. El segundo paso es la declaración indagatoria, que es lo que queremos lograr con el memorándum, que valientemente ha sido firmado, que es condición indispensable para el tercer paso, que es el procesamiento. El cuarto paso es la elevación a juicio. El quinto paso es el juicio, y el sexto paso es la sentencia. Ahora bien, que me digan estos que fueron autores de las leyes de obediencia de vida, de punto final, que trataron de meter la verdad abajo de una alfombra, que me digan cómo hace este Estado argentino, la justicia de este Estado argentino, en un hecho que ocurrió hace 20 años y que por impulso de este gobierno se reabrió la causa, se pidieron numerosos pedidos a la comunidad internacional de que se remitan los imputados, en principio por el fiscal, a la Argentina y que no han sido enviados. ¿Cómo hacemos para tomar la declaración indagatoria? Y se le abrió una puerta a la justicia. Entonces esto hay que valorarlo. ¿Me dejas agregar algo? Yo sé que tenés que ir a un corte, pero quiero agregar algo con lo que dijo Julio. Interpol expresó públicamente, primero, que el memorándum es un paso adelante, un paso importante adelante para resolver la causa. Lo dijo Interpol por escrito. Y segundo, que el memorándum no afecta en lo más mínimo la situación de pedido de arresto que emitió el juez y que Interpol considera que es válida. Con lo cual, ¿me puede decir dónde está eso? Se caen las alertas, hay impunidad. Mentira, Timerman queremos comprarle granos, queremos venderle granos. No, los radicales querían venderle granos. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Y una cosa más, ratificando lo que dijo Néstor. Vamos a seguir hablando, Julio. Vamos a ir a un corte, que es el octavo paso después de lo siguiente que dijo Julio. Estamos con el canciller Héctor Timerman, con el ministro de Justicia, Julio Alac, aquí en 678. Será justicia, che. Quiero recorrerte, rescatarte y convencerte. Sueños que me llevan más allá. Cuando empieza a atardecerse ya no quiero